Tres. Hola, buenas tardes, profesor Guevara Pino. Me presento, soy el alumno André Daniel Obispo Calero de la carrera del curso, disculpe, de competencias intrapersonales con el NRC de 4154. En esta ocasión vamos a presentar la inteligencia emocional con el componente de adaptabilidad y como subtema la solución de problemas. A continuación, mis compañeros se van a presentar. Yo soy Gareyair Pomón Nolasco. Yo soy Yajaira de Celit Pilingo Amani. Soy Yasmin Tallerico de Bartra. Yo soy Naomi Acuña Soto. Ahora vamos a ver lo que es la definición del componente de adaptabilidad. Nosotros consideramos que la adaptabilidad dentro de la inteligencia emocional significa la capacidad que tiene una persona para ajustarse de manera rápida y efectiva a situaciones nuevas, ya sea por cambios repentinos o problemas inesperados que se pueden presentar. Todo esto sin perder la calma. Además, también consideramos que una persona adaptable es alguien que, aun bajo la presión, puede pensar con claridad, mantener el control de sus emociones y buscar soluciones que ayuden al equipo. En vez de bloquearse, estresarse y reaccionar impulsivamente, analiza lo que está pasando a su alrededor. Evalúa las opciones y toma decisiones que permitan seguir avanzando. Desde nuestra perspectiva grupal, la adaptabilidad es esencial en cualquier ambiente laboral, porque demuestra la madurez emocional, el compromiso y capacidad que tiene para responder ante dificultades que se puedan presentar y no afectar a la calma del trabajo ni el clima. La definición ahora del subtema, que es la solución de problemas, nosotros consideramos que la solución de problemas es una habilidad como tal para identificar una situación difícil y entender las causas, evaluar opciones o soluciones que se puedan presentar y aplicar una respuesta rápida y adecuada. Implica también pensar con claridad, incluso bajo la presión, como ya habíamos mencionado, y comunicarse bien para tomar las decisiones adecuadas y no impulsivas. A, continu- a continuación, mi compañero Jair va a presentar el caso laboral. Bueno, el caso es la caída del sistema de KFC. Era exactamente las 7 p.m., la hora conocida como pico máximo, dentro del local, el KFC. En ese momento el flujo de clientes era intenso, familias que habían salido del trabajo, personas apuradas buscando cenar rápido y repartidores que esperaban pedidos para llevar. La presión habitual ya era alta, pero ese día algo inesperado ocurrió. El sistema de cajas colapsó por completo. Al inicio parecía solo un ligero retraso. La computadora comenzó a responder más lento, la impresora de tickets no reaccionaba y las órdenes digitales tomaban demasiado tiempo en procesarse. Pero en cuestión de segundos el problema se agravó. El sistema se cayó totalmente y dejó de funcionar. No se podía imprimir recibos, no se podía registrar pagos ni enviar las órdenes automáticamente a cocina. El trabajador responsable de caja era André. Empezó a sentirse como la situación se le iba de las manos. Él estaba acostumbrado a atender rápido, ser amable y fluido en sus procesos, pero esta vez todo se volvió más complicado. Veía la fila crecer, los rostros de los clientes mostraron impaciencia, algunos empezaron a murmurar, otros a levantar la voz, preguntando qué pasaba, cuánto demoraría y por qué no avanzaba la fila. Andrés respiraba hondo tratando de mantener la calma, pero cada nuevo cliente que preguntaba le ponía más nervioso. Tenía la presión de avanzar, pero sin sistema no podía cobrar, no podía verificar promociones ni registrar combos correctamente. Incluso algunos clientes reclamaban que sin ticket no podían comprobar sus pedidos, lo cual aumentaba aún más la tensión. Mientras tanto, en la parte de atrás, el equipo de cocina comenzaba a sufrir las consecuencias, ya que dependía del sistema para ver las órdenes complicadas, no, las órdenes completas, los detalles de cada combo, los cambios de ingredientes o las solicitudes especiales. Al no recibir la información a tiempo, empezaron los retrasos. Algunas piezas de pollo se preparaban sin saber cuántas iban a necesitar realmente y los tiempos de espera se acumulaban. El personal de cocina se desesperaba y preguntando a gritos qué pedidos seguían, pero Andrés no podía responder porque no tenía acceso a nada. La falta de comunicación entre caja y cocina generó un efecto dominó. Los pedidos no salían a tiempo, los clientes esperaban más de lo normal y algunos incluso pedían la devolución de su dinero. Los repartidores también se impacientaban porque su tiempo de entrega se estaba incumpliendo. El ambiente se cargó de estrés y tensión y frustración. Poco a poco la organización interna del local comenzó a romperse, los trabajadores corrían de un lado a otro tratando de encontrar soluciones improvisadas. Anotaban pedidos a mano, intentaban recordar los precios de memoria y coordinaban verbalmente con cocina. Pero el caos ya estaba presente. Andrés sudaba de los nervios, se sentía que todo el problema recaía sobre él. Los supervisores tuvieron que intervenir y calmar a los clientes y reorganizar momentáneamente el proceso. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
El pedido de espera ya había aumentado demasiado, la calidad del servicio había bajado y el ambiente de trabajo se tornó extremadamente tenso. Este caso demuestra cómo una falla en el sistema puede desencadenar una serie de dificultades que afectan a toda la operación. Ahora le paso con mi compañero André, que le va a hablar de las causas. Ahora, como ya escuchamos el caso, vamos a analizar un poco y ver cuáles serían las causas principales que afectaron, pues, ¿no? Primero, podremos considerar que la caída total del sistema de caja. Esta fue la causa principal y el detonante del problema. El sistema dejó de funcionar completamente, lo que impidió imprimir tickets, registrar los pagos y enviar órdenes a cocina. Todo el restaurante depende de este sistema, así que cuando falla, el flujo de trabajo se paraliza. Como segunda causa, tenemos la sobrecarga del sistema por la hora de mayor demanda. El problema no ocurrió en un momento cualquiera, sino que había exactamente a las 7 de la noche, donde es una hora pico, y a esa hora el sistema procesa muchos pedidos simultáneos, lo que ya que es probable que no esté preparado para soportar tanta carga. Esta saturación generó lentitud y errores y finalmente la caída total. Como tercera causa, tenemos la falta de plan de contingencia para emergencias. Otro punto clave es que el local no tenía un plan alternativo para seguir trabajando cuando el sistema falla. No había un protocolo para cobrar manualmente o para enviar pedidos sin computadora. Y al no tener un plan B, los trabajadores quedaron sin herramientas y el caos se creció rápidamente. Como cuarto punto, tenemos a la dependencia total de la tecnología digital. Si bien sabemos que AFS funciona absolutamente con tecnología, ya sean las cajas, los pedidos, la cocina, los pagos, todo está digitalizado ahora. Eso significa que cuando la tecnología falla, el personal no puede continuar porque no está acostumbrado a trabajar de manera manual y genera una dependencia extrema y es otra cosa que agravó la situación. Como quinto punto, como quinta causa es la desorganización interna por la presión del momento. El trabajador de caja, André, comenzó a ponerse nervioso a ver la fila crecer y a los clientes reclamar. La presión emocional generó errores, bloqueos y pérdida de ritmo. Esta desorganización interna también contribuyó a que todo se descontrole. Otra falla o otra causa sería la falta de comunicación entre caja y cocina. Como el sistema estaba caído, la cocina no recibía las órdenes completas. Entonces los cocineros no sabían qué preparar ni en qué orden, lo que generó atrasos, confusión y descoordinación. Esta falta de comunicación es una causa fundamental para el problema que se presentó. Como séptima causa está la capacitación insuficiente del personal ante situaciones críticas, ya que los trabajadores no estaban preparados para manejar emergencias de este grado y no tenían experiencia en continuar el servicio sin sistema, ya que, como bien ya sabemos, KFC es una empresa que suele estar bastante digitalizada en tema de los pagos y de control. Y pues había que gestionar filas largas o resolver reclamos intensos y la falta de capacitación multiplicó el impacto del problema en lugar de reducirlo. Como octava causa tenemos la falta de supervisión o liderazgo inmediato, porque durante los primeros minutos de la caída del sistema ningún supervisor intervino rápidamente, lo que provocó que el personal actuara sin dirección y un buen liderazgo hubiera calmado a los clientes. Hubiese organizado la fila y dado instrucciones claras, pero al no aparecer a tiempo, la situación se complicó aún más. Y bien, esas serían las causas principales del problema ocurrido en el local de KFC. Como podemos ver, no fue un solo error, sino que una combinación de fallas tecnológicas, emocionales y organizativas. A continuación, las consecuencias. Ahora voy a continuar la explicación que dio mi compañero. La primera situación, la primera consecuencia. La situación provocó un retraso grave en la atención del cliente, la caída del sistema que no permitía registrarse, pedidos que no podían avanzar con la fila. Eso hizo que el tiempo de espera aumentara muchísimo y que los clientes empezaran a impacientarse. Es decir, que la primera consecuencia inmediata fue que el servicio se volviera insuficiente. Como segunda consecuencia de esa demora, surgió un segundo problema. La acumulación de quejas, reclamos, muchas personas empezaron a levantar la voz.
preguntar qué pasaba, exigir una solución rápida e incluso algunos comenzaron a mostrar frustración, incomodidad. Este generó un ambiente tenso dentro del local, donde cada minuto que pasaba aumentaba la molestia de los clientes. Tercera consecuencia fue la desorganización interna del establecimiento. Al no poder imprimir los tickets y al no tener los pedidos completos, el área de cocina no sabía qué preparar. Primero, qué órdenes estaban pendientes y cuáles se habían entregado. Caja no podía ni avanzar. La cocina era hecho un caos y el supervisor tampoco tenía control de lo que ocurría. En resumen, todas las áreas quedaron fuera de control. Esto llevó a la cuarta causa, a la cuarta consecuencia. La sobrecarga emocional del personal, de que no podían atender con velocidad normalmente a los clientes, nerviosismo que ponía en todos, en todo el equipo que había. Cuando el personal se sentía presionado, cansado, frustrado, este es más común de lo que se podría cometer. Fue errores de lo que cual tenían un bloqueo que no tenía control en ese rato. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en ese entonces. De a partir de ahí, en ese momento, la quinta consecuencia fue el atraso en la preparación de los pedidos. La cocina empezó a acumularse muchas órdenes que faltaban completar, no había un orden lógico y muchos pedidos demoraban. Más lo normal, esto aumentó aún más el tiempo de espera y contribuyó al desorden general del local. Todo desembocó en una sexta consecuencia, muy importante. Una mala experiencia del cliente. Muchas personas se fueron a una recepción negativa del servicio. Algunos se retiraron molestos, otros fueron sin comprar nada. Y otros simplemente sintieron que el establecimiento no estaba preparado para manejar emergencias de este tipo. Y cuando el cliente tenía una mala experiencia por esta pequeña cosita, puede decidir no volver al establecimiento ni tener buenas reseñas. Eso también se relaciona con la séptima consecuencia, la pérdida de ventas. Al ver que la fila estaba tan larga, que la espera era tan lenta y la desorganización, varios clientes optaron por no irse. Optaron por ir a otro establecimiento. Y esto generó una pérdida económica inmensa en el local. Además, todo ese caos que generó en ese momento hizo que tengamos una octava consecuencia, el daño de la imagen del local, incluso toda la marca. Hoy en día cualquier cliente frustrado puede grabar lo que pasaba, subirlo a las redes sociales, dejar calificación negativa, aumentar lo que sucedió o incluso exagerarlo, ¿no? Y visto por miles de personas que podrían ya no ir a ese local y ese local cerrar, el negocio estaba en un momento muy crítico. Y en ese momento finalmente se generó la última consecuencia, que afectaba directamente al clima laboral, ¿no? Un ambiente tenso, pesado durante el resto del turno. Después de un momento de estresarse en equipo, quedó agotado emocionalmente. Y cuando el ambiente laboral se llena de tensión bajo la motivación, disminuyó arduamente en productividad. Se pierde la coordinación entre los trabajadores. En resumen, todas las consecuencias que muestran como un solo problema inicial, cómo lo caía de un sistema, puede desencadenar muchas cosas que afecten perjudicialmente al local, tanto como al cliente que podía cerrar el local, poner malas reseñas y hasta que el negocio cierre. Ahora va con mi compañera Yasmín. Buenas tardes, profesor. Yo hablaré de las recomendaciones para este tipo de casos. Una de las recomendaciones para este caso comienzan con la necesidad de que el local cuente con un plan de emergencia claro y bien establecido para cuando el sistema de caja falle. Esto permitiría continuar la atención de manera más ordenada y organizada, así utilizando boletas manuales, lista de precios impresas y un método sencillo. Para registrar los pedidos, eh, perdón chicos, me trabé. Yo hablaré de las recomendaciones para este caso, que comienzan con la necesidad que el local cuente con un plan de emergencias claro y bien establecido para cuando el sistema de caja falle.
Esto permitiría continuar la atención de manera más ordenada y organizada, así utilizando boletos manuales, listas de precios impresas y un método sencillo para registrar los pedidos sin generar confusión ni errores. De esta forma, el servicio no se detendría por completo y los clientes no tendrían que esperar demasiado tiempo. Además, es importante que el personal reciba capacitación constante sobre cómo actuar en situaciones imprevistas y cómo manejar el estrés, ya que en horarios de alta demanda la presión puede afectar tanto al desempeño como la atención al cliente. También es recomendado mejorar la comunicación interna entre el área de caja y el área de cocina, así estableciendo una forma alternativa de coordinar los pedidos cuando la tecnología no esté disponible, para evitar retrasos y malos entendidos. El mantenimiento preventivo de los equipos y del sistema es otro punto clave, ya que ayuda a reducir el riesgo de fallas inesperadas y asegura que todo funcione correctamente en los momentos más críticos. Como asimismo, los supervisores deben intervenir de manera oportuna para mejorar el equipo, reorganizando al trabajo y tranquilizar a los clientes, así evitando que toda la responsabilidad recaiga en una sola persona. Finalmente, es fundamental analizar lo ocurrido después del incidente para identificar los errores, así fortalecer los protocolos y aprender de las experiencias, con el fin de prevenir que una situación similar vuelva a repetirse en el futuro. Doy paso a mi compañera Naomi. Bueno, en conclusión, creo que compartir nuestras experiencias, como el caso de mi compañero en KFC, nos ayuda a entender que estas situaciones pueden pasarle a cualquiera que trabaje atención al cliente, pues, ¿no? A algunas personas les ocurre de manera más leve y otras de forma más fuerte, y todo depende del entorno y del manejo emocional del momento. Muchas veces los clientes no entienden la presión que vive el personal porque piensan únicamente en su beneficio. Y no está mal querer una solución rápida, pero también es importante que exista comprensión. La inteligencia emocional justamente trata de eso, de aprender a entender las emociones del otro. Si uno como cliente quiere que le resuelvan un problema, lo mínimo es estar dispuesto a escuchar y no llegar con mal humor, que es lo que sucede con muchos clientes. Por eso, además de que las empresas deben capacitar a sus trabajadores como corresponde, también considera que desde los colegios deben enseñarnos más sobre el manejo emocional. Cada persona es un mundo diferente y aprender a relacionarnos con respeto y empatía haría que las situaciones como estas se manejen mucho mejor. Bueno, en mi opinión, desde mi punto de vista, este caso demuestra que el verdadero problema no fue únicamente la caída del sistema, sino que la falta de adaptabilidad frente a una situación inesperada, ya que considero que si el personal hubiera contado con mayor preparación emocional y con estrategias claras para resolver problemas, el impacto del fallo hubiera sido menor. Pienso que la presión del momento afectó mucho al equipo, especialmente al trabajador de caja, y eso demuestra la importancia de la inteligencia emocional en el entorno laboral. Cuando se maneja bien el estrés, es más difícil comunicarse, organizarse y tomar decisiones acertadas. En mi opinión, este caso nos enseña que las empresas no solo se deben enfocar en la tecnología, sino también en formar trabajadores capaces de adaptarse de mantener la calma y buscar soluciones rápidas. La adaptabilidad, eso permite responder mejor ante imprevistos y evitar que un problema pequeño se convierta en un desorden general. Y finalmente, considero que desarrollar la inteligencia emocional, especialmente la adaptabilidad y la solución de problemas, es fundamental para mejorar el servicio al cliente y el clima laboral en cualquier organización. Desde mi punto de vista, lo que sucedió fue un reflejo, una falta de coordinación interna. No solo falló el sistema, también falló la comunicación entre las áreas. Por eso todo se desordenó tan rápido que el sistema de equipo estuviera mejor organizado y tuvieron pasos claros para seguir en emergencias. La situación no habría llegado a ese nivel de caos si el grupo hubiera tenido algo de organización en ese punto, teniendo buena comunicación, sabiendo qué hacer, cómo tomarlo, ¿verdad? Y
y así de que el personal o los clientes no tengan nada, ni una queja, sino teniendo todo resolucionado y teniendo buenas reseñas y viendo cómo la actitud de los clientes tenga un alto en eso, porque darían una buena determinación en el área laboral y teniendo que los comensales, clientes tengan buenas reseñas o también recomendando el lugar. En mi opinión, este caso demuestra que una falta de sistema puede causar muchos problemas si no existen protocolos claros. La falta de comunicación y de apoyo personal generó estrés y retrasos, por lo que es necesario contar con planes de emergencia y mejorar la coordinación para así evitar ese tipo de situaciones. Y bueno, en mi opinión, este caso demuestra que la inteligencia emocional es fundamental en trabajos de atención al cliente, especialmente en situaciones de alta presión. Saber manejar las propias emociones y comprenderlas de los demás puede evitar conflictos y mejorar la comunicación. Considero que tanto las empresas como las personas deberíamos de desarrollar más estabilidad, ya que actuar con empatía y calma permite resolver los problemas de una manera más humana y más eficiente. Bueno, en mi opinión, en este caso, creo que claramente se evidencia que la falla técnica puede desatar, además que estrés, bastante desorganización y un desgaste emocional por parte de los colaboradores. Y cuando no existen, sobre todo, planes de contingencia claros, más allá del sistema caído, lo que realmente se puso a prueba fue la capacidad, ¿no? Del equipo para mantener la calma y comunicarse y sostener mutuamente en medio del caos. La situación, de cierta forma, recuerda a que las empresas deben preparar tanto las herramientas como también a su gente para enfrentar imprevistos con solidez y humanidad. Y para cerrar con una frase que sería, cuando el sistema cae, también se ve quién se rompe y quién sostiene. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.